Pauta de Análisis. 8:05 de la mañana, probablemente, Gerardo, lo que se llevó ayer, la escena, la mirada, las imágenes, fue lo que pasó en la zona norte, lo que pasó en Arica con la construcción de zanjas. Esto todavía, ¿no es cierto?, tiene un tiempo más largo para la conclusión, pero el detalle, ¿no?, de lo que va a implicar finalmente poner foco sobre la zona norte. Son 30 kilómetros de zanja, hay nuevos proyectos de ley también, ¿no es cierto?, para darle forma a lo que se ha llamado el Plan Escudo Fronterizo en Arica. De eso queremos conversar esta mañana, ¿no es cierto? Tiene que ver con migración ilegal, ¿sirven o no sirven estas zanjas? ¿Cuáles son los buenos ejemplos que hay y cuáles son los no tan buenos? Porque la verdad es que puede disuadir, pero en el caso de Estados Unidos ha disuadido, pero no lo ha cortado el flujo migratorio ilegal. De eso queremos conversar esta mañana, Gerardo. Claro, con Rodrigo Sandoval, exdirector de Migraciones, quien lo hemos tenido en otras ocasiones aquí para tratar estas materias y que no son fáciles. Yo creo que no hay solución única, pero es muy interesante conocer opiniones entendidas con respecto a este tipo de medidas y otras, ¿no?, que se tienen que hacer y son tema a nivel mundial. ¿Qué pasa con la migración regular que está afectando a tantas naciones? ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por haber venido al estudio. Hola, ¿cómo estás? Claudia, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? ya nos conocemos. Bueno, sí, mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, porque, a ver, cuando existe un manejo tan absoluto de la agenda como la verdad lo está teniendo este gobierno, eso tiene ciertas ventajas, pero también tiene desventajas, sobre todo para un análisis correcto de los temas de los cuales uno quiere discutir. Entonces hay que tener mucho cuidado de entender que cuando nosotros estamos hablando del control fronterizo, la verdad es que estamos hablando del control migratorio, no son sinónimos. El control fronterizo es una etapa importante en la cual podemos coincidir incluso en los objetivos. Yo creo que hay más coincidencias de las que uno supone respecto a los objetivos de un buen control fronterizo. Pero el control fronterizo es una etapa, es un aspecto respecto a lo que significa un control migratorio total. Y yo creo que el problema está precisamente en las otras dimensiones. Mira, voy a hacer una metáfora quizá un poco tosca, pero se va a entender. Quizás tú me la vas a entender. En el momento de nuestra vida, el lugar donde más nos duele el cuerpo es en la rodilla. Y cuando nosotros vamos a hablar con el médico y le decimos, me duele la rodilla, nunca la causa está en la rodilla. Claro, es la cadera, ¿no es cierto? Ya, pero entonces, el control fronterizo sí, pero duele, es cierto, pero los problemas y la eficacia de lo que uno haga en control fronterizo no están en la frontera. No, Rodrigo, estamos claros que si uno mira el mundo, porque no somos chilenos del mundo, que si uno mira el mundo, el manejo de las crisis migratorias se está dando hasta en el último lugar del planeta. Lo que ha pasado y probablemente haciendo este gobierno buscando conexión con la ciudadanía es, como decía ayer el presidente Kast, cerrar la ventana. O sea, dar una señal inequívoca, de mano dura, respecto a que la frontera va a dejar de ser, ¿no es cierto?, la puerta de entrada del que quiera. Y en ese sentido, ¿cómo evaluaría usted esta primera iniciativa? Porque después no vendrá... se puede evaluar. No se puede evaluar. No se puede evaluar porque no sabemos qué es lo que van a hacer, no sabemos cuánto va a costar, no sabemos los recursos involucrados, no sabemos la sostenibilidad que va a tener eso en el tiempo. Pero hay una decisión política. Absolutamente, pero hay que ver cuánto dura esa decisión política, porque mira, aquí van a pasar muchas cosas. Primero, hay que ver con claridad qué es lo que se va a intervenir, porque una zanja, como la que se está haciendo hoy día, es una zanja que no frena la migración irregular, sino que frena el tráfico de vehículos. Es cierto. Ayer también lo mencionaron, que está dentro de los objetivos. Por eso digo, aquí no hay contradicciones. Buena parte del tráfico de migrantes se hace a través de vehículos y por lo tanto es evidente, es un infantilismo negar que va a existir un impacto en términos de la migración irregular como consecuencia de estas medidas. Por un lado, como tú bien dices, porque va a haber un desincentivo o por lo menos una inhibición inicial, porque los traficantes de migrantes lo que están haciendo es esperar a ver qué pasa, por dónde van a poner la zanja, dónde van acá y van a buscar sus otras rutas. Claro, ¿vale? Que son varios los pasos clandestinos que hay. Son varios y cuando no están, se hacen otros. Sí. No pierde cuidado en eso. Entonces, eso va a suceder. Pero también hay un efecto como el que tú bien señalas respecto a que hay un énfasis. Y en eso este gobierno ha sido muy eficiente. Ha mostrado que va a ser duro con los migrantes en la frontera y ha insinuado o ha dicho en algunos casos que va a ser muy duro en el interior. Y por lo tanto uno sí cree que efectivamente lo que nosotros vamos a ver en el corto y mediano plazo, un resultado. Y ese resultado va a ser que va a haber una menor migración irregular de ingreso. Si el tema finalmente también tiene que ver con una voluntad,
¿Por qué gobiernos anteriores de naturaleza más de izquierda, progresista, no mostraron esa misma voluntad si lo que se quería era dar una señal que también puede retrotraer el interés de ingresar a Chile porque se hace más difícil? Es que de nuevo, el efecto rodilla. Lo que pasa es que el problema no está en la diferencia, el problema está en la causa de la diferencia. Y la causa de la diferencia es que no entendemos que todos queremos el mismo objetivo. Lo que pasa es que por nuestras formaciones, por nuestras comprensiones de la realidad, tenemos distintos caminos de llegar al objetivo. Todos queremos una migración ordenada. Todos queremos que la migración sea regular. Lo que pasa es que hay algunos que creemos que restricciones en frontera, cuando no son sistémicas, generan más irregularidad. Y esa es la opinión que uno tiene, que es lo que yo creo que puede pasar. Que si este control en la frontera no tiene la dureza que se está ofreciendo, no se sostiene en el tiempo, no tiene la capacidad técnica que se insinúa. Aquí se habla de drones, pero la gente, no sé, me imagino que pensarán que son como los drones que se ocupan en los años nuevos con figuras. No, esto es otro tipo de envergadura y significa otro tipo de recursos, en fin. Entonces, si no se sostiene eso en el tiempo, podemos encontrarnos incluso con condiciones contraproducentes respecto al objetivo que se quiere buscar. Ahora, ¿por qué hay diferencias? Hay diferencias porque entendemos algunos que la motivación migratoria no se altera por la cantidad de obstáculos que uno tenga entre donde está hasta donde quiere llegar. Y eso lo ha demostrado experiencias anteriores, porque tú hablabas del mundo, y en el mundo en general no existe el control fronterizo absoluto. No existe, no es posible, no va a existir. Y tampoco este gobierno ha dicho que lo va a tener, hay que ser honestos. Este gobierno lo que ha dicho es: voy a hacer una confluencia en términos de desplazamiento, y lo que voy a hacer es una cuestión que es bastante obvia. Mi capacidad de control en la frontera es acotada, es finita, y por lo tanto lo que yo hago con estas medidas de contención es que hago que sea muy difícil pasar por ciertas partes de la frontera por donde ocurre toda la migración, y hago que esas personas se desplacen dentro de un lugar donde yo puedo controlar mejor. Si tú me apuras, casi el 80% de la migración irregular entra por el 11% de la frontera, y por lo tanto, si yo pongo las barreras ahí, evidentemente tengo un mayor control. Sin embargo, es muy probable que también eso se vaya a rutas secundarias. Voy a tratar de hacerle entonces la pregunta como más específica para que tenga una respuesta más simple en el entendido de lo que ya ha explicado, y que le vamos a preguntar más adelante de eso, de las otras cosas que hay. Pero si nos centramos netamente en frontera, el hacer una frontera menos porosa, es decir, con muros, con zanja o lo que determine cada gobierno, lo hizo Polonia con Eslovaquia, o Hungría también con Eslovaquia, y lo consideraron efectivo para ellos. Es decir, una frontera difícil de cruzar. ¿Baja el número de migración irregular? Sí, en un corto, posiblemente en un mediano plazo. Y en un largo plazo va a definir si los otros elementos estructurantes de la migración se mantienen o no se mantienen. Si mantenemos los incentivos, si mantenemos la presión migratoria, lo que va a aumentar es el costo y el precio de la migración irregular. Ayer mencionaban uno de esos elementos que usted apunta, que tiene que ver con los traficantes de migrantes, ¿no? Que estas personas se hacen el gran negocio, y ahora, como es más difícil pasar, te cobro el doble, porque hay que pasar más lejos, hay que dar la vuelta más larga. Pero si es que ese elemento se ataca, ¿ahí lo consideraría más efectivo? Es decir, ¿atacar las mafias? La pregunta, sí, evidentemente hay que atacar las mafias. Es decir, yo aquí... O sea, eso sí funciona, si es que las mafias se desbaratan. Por supuesto, si tú acabas con el negocio es como la droga. Si la droga, cuando tú acabas el negocio es cuando tú de verdad contienes la droga. Mientras sea atractiva la droga, mientras haga una posibilidad de venderla, aunque sea más cara, siempre va a existir. Entonces, si el gobierno logra, no sé cómo, pero si el gobierno logra abordar el control migratorio y al mismo tiempo lo que significan las mafias que hacen el control irregular, obviamente va a haber una baja. Pero también va a haber una baja si yo tengo mecanismos de facilitación migratoria a aquella migración que voy a tener. Disculpa, que yo sé que quieren hablar del control fronterizo, pero esto no se entiende si se mantiene la necesidad de migración en Chile. Si el problema es que en Chile no solamente hay una oportunidad para los migrantes que vienen, sino que hay una necesidad de migrantes por parte de nosotros. Entonces, mientras eso... Regulares. O irregulares, seamos realistas. O sea, hablemos francamente. Ese tema es interesante. ¿Los países necesitan migrantes irregulares? Es decir, por mucho tiempo, el 5% de la migración de la fuerza laboral en Estados Unidos fue mano de obra. No, pero irregulares lo necesitan como irregular.
A eso voy. Lo que, lo que han pedido los empresarios de la fruta es regularizarlos porque necesitan para poder cosechar, recordémoslo. Eso es cierto sector de los empresarios, aquellos que venden fruta a países que necesitan pero vuelvo a decir la mano de obra. Necesitan que sea regular. También, es que voy a contestar las dos cosas. Ya. Hay un sector del empresariado que es el que tiene que certificar sus orígenes, sus trazabilidades en términos de recursos humanos, y ellos están súper interesados en tener todo regularizado. Pero también hay un sector de la economía, hay un sector de los servicios que nosotros consumimos a diario que se subsidia en buena parte por la migración irregular. Yo no estoy diciendo que esté bien eso. Lo que estoy diciendo es que uno cuando tiene que abordar esta realidad, tiene que entender que todo lo que yo haga en un aspecto del control fronterizo, por ejemplo, si limito la migración irregular, necesariamente eso va a significar que aquellos sectores más escondidos, menos escondidos, que hoy día se alimentan de la migración irregular, van a ver que sus costos de operación van a subir y eso va a significar otra externalidad. Yo no digo, por favor, es que esta cosa, a mí me molesta hablar de la caricatura. Uno cuando dice estas cosas ya aparece alguien en Twitter y dice, pero ¿cómo va a querer que todo sean irregulares? No se trata de eso, se trata que las estructuras regulatorias en cualquier materia, en la migración sobre todo, deben ser realistas. Yo debo saber, si yo cierro acá, ¿dónde me va a picar? Entonces, lo que tengo que entender es que esos resultados, esas presiones van a existir. Entonces, si yo no tengo, vuelvo a lo mismo, un control fronterizo cero, en donde todo lo que entra solamente va a entrar por la vía regular, necesariamente esa vía irregular se va a hacer más lucrativa, no solamente por el que paga por entrar, sino que también por el que necesita que entren. Sí. En Estados Unidos hay algunas investigaciones que demuestran que un factor importante para hacer fracasar las políticas de contención fronteriza, sobre todo los muros, tenía que ver con sectores empresariales que se alimentaban de esta mano de obra irregular porque la necesitaban para mantener su estructura de precios. Y ya, es que quería mirar eso, ¿no? Porque Gerardo ha planteado varias veces el tema de Hungría, que es uno de los sistemas migratorios más restrictivos que hay en Europa y que tiene varias, veía, ¿no? Como réplica respecto de la dureza con la que funciona. Pero en el caso, no me refería al muro específicamente, y lo mencioné solo una vez, pero me refería al muro. Sí, no es que lo han ocupado como modelo, pero vamos a Estados Unidos. Hay tres modelos del muro que uno puede mirar. Porque de Israel uno también podría tener algunos reparos. Es que Israel-Egipto estamos hablando, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de Hungría y estamos hablando de Estados Unidos. Sí. Yo diría que lo único que se parece un poco a nosotros, es Estados Unidos. Ya. Porque tanto Hungría como Israel tienen otras condicionantes en términos de la causal del muro, en términos de la historia del muro, en términos de la geografía y también de la relación. Aquí hay una cosa geográfica que alguna vez creo que hablamos acá. Chile es el país que tiene más frontera en comparación con su territorio y con su población en el mundo. Es decir, para ningún país es tan difícil contener su frontera como para Chile. Y por lo tanto, cualquier comparación con otro país que tenga más población en relación a su frontera significa una mayor posibilidad. Y por eso esos países se acercan a al 100% de la barrera. Sí, hablamos con Rodrigo Sandoval, exdirector de Migraciones, pero mi pregunta es, si entonces nos parecemos más a Estados Unidos, los datos que dicen hoy día del flujo migratorio en el caso de Estados Unidos bajó. O sea, de todos modos, el muro desincentivó la llegada. Siguen habiendo personas, ¿no es cierto?, que arriesgan su vida, la de sus hijos, la de sus abuelos, pero bajó. O sea, mi tema es el más difícil de hablar en medios de comunicación porque ninguna respuesta es simple. Es cierto, pueden bajar, pero si baja o no baja no va a depender solamente de la dureza o de lo infranqueable del muro, va a depender de otros factores. Veamos algunos. Primero, Venezuela. Venezuela no está expulsando gente como lo estaba haciendo hace meses. Segundo, la afinidad política que tiene el gobierno de Kast con respecto a otros países de la región que son tránsito para Chile también va a tener una incidencia en términos de el filtro que esos países van a estar dispuestos a poner para Bolivia y Perú dijeron esta semana que van a trabajar coordinados con Chile. Bolivia siempre ha sido nuestro dolor de cabeza en términos de cooperación Rodrigo Paz para dice que ahora sí van a trabajar coordinados. Y por lo tanto, si cambia el factor Bolivia, obviamente cambia la cantidad de presión migratoria. Otro factor que no hemos conversado, Trump. ¿Ustedes creen que si Trump siente que este es su patio trasero, no va a ordenar el patio y no va a decir a determinados países que tienen que permitir o no permitir movimientos migratorios en uno u otro sentido? Y además yo creo que sí va a tener un efecto también esta inhibición o esta falta de acogida que está mostrando el Estado chileno con respecto a la migración. Entonces, más allá de la efectividad de estos controles fronterizos, efectividad material, yo creo que sí podemos esperar que va a haber una disminución de los flujos migratorios. ¿Por qué? Por todas estas razones que estoy diciendo y entre ellas también por el control fronterizo. Así que no hay que ser antojadizo con los argumentos. ¿Va a servir? Va a servir. Si el gobierno tiene, esto yo lo vengo discutiendo hace mucho tiempo,
Si a mí me dicen, no, hay que cerrar la frontera. Bueno, si tú la puedes cerrar súper bien y conversemos. Mientras tanto, yo tengo que hacerme cargo de la realidad, que es que no la puedes cerrar 100%. Por mí, felicitaría al gobierno si logra hacerlo. Lo veo difícil, lo veo imposible en algunos aspectos. Vamos a ver si lo hacen. Si no lo llegan a hacer, vamos a tener un problema importante. Si lo hacen, súper bien, digamos. ¿Para qué perdemos el tiempo en eso? Es que Rodrigo, usted pone por delante la complejidad del tema y que sí, el tema es complejísimo y no tiene que ver solamente con las necesidades de los migrantes, tiene que ver con el negocio que se genera, tiene que ver con no solo con el tráfico de personas, con armas, con droga, es decir, las fronteras también son un mercado y en el caso de Chile tenemos la situación con Bolivia y con Perú donde se generan estos mercados. Lícitos e ilícitos, porque mucha gente va a Tacna, compra, es como su... La realidad es lícita e ilícita. Por eso, la pregunta es para la ciudadanía, más allá de la complejidad que sabemos que la tiene, lo que ha hecho el gobierno estos primeros días, lo que han querido marcar es lo distintos que son y la mano dura que tienen, a diferencia de los gobiernos anteriores, el de Gabriel Boric, por cierto, pero probablemente también el de Michelle Bachelet. ¿No? Desde que allí se empezó a gatillar una inmigración ilegal. Entonces, la pregunta para la ciudadanía será, entonces, ¿esto es un tema de voluntad de poner mano dura, mano blanda? No, como lo digo, es un tema de voluntad y es un tema de contexto. Es decir, no sé, supongamos que esta misma decisión la hubiese tomado Boric al comienzo de su gobierno, cuando estábamos hablando del apogeo del poder de Maduro, cuando estábamos hablando de Biden en Estados Unidos y con Trump, digamos, ya perdiendo terreno. Es decir, los contextos determinan esto y uno no tiene que tener en materias que son de Estado como el tema migratorio una lógica respecto de quién hizo qué, porque cada uno es hijo de su tiempo y a cada uno le tocó hacerse cargo de una realidad y yo tengo la impresión de que más allá del signo político cada gobierno ha tratado de hacerlo de la forma que mejor entiende y yo estaré en las antípodas respecto a lo que este gobierno piensa respecto de lo que es la migración y lo que se puede hacer con ella, pero yo no puedo dudar de las intenciones que tiene este gobierno de que quiere ordenar un tema que ve desordenado respecto a partir de las herramientas que ellos manejan. Yo creo que en algunas se van a equivocar, pero yo no puedo dudar de sus intenciones. Sí, entonces, claro. Del mismo modo, no se puede pretender que los gobiernos anteriores, poco menos que querían hacer una fiesta de bicoca en la frontera, simplemente era lo que se podía hacer en un momento y además... Migrar es un derecho, se decía en un comienzo. Y además... sí, después cambió. Sí. Es que no se decía en términos absolutos porque... Sí se decía. Es decir, no, lo que quiero decir es... Sí, pero es que esto no es binario. Entonces, no todos los que no están de acuerdo con el gobierno de Kast dicen que el migrar es un derecho. Yo no creo que migrar sea un derecho. Me refiero a que las autoridades de la época mencionaron esa frase. Algunas autoridades, alguna parte del gobierno. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que cuando uno quiere ver lo que haría un gobierno de izquierda, tendría que ver al gobierno de Boric. Porque si hay un gobierno que, si bien en un discurso tuvo al comienzo una cosa de izquierda, pero todas sus políticas en materia de seguridad y en materia de migración no son de izquierda, sino que son lo que uno podría decir de derecha, la verdad es que no es una forma de evaluar Rodrigo, una buena gestión de izquierda. Miremos más allá de la frontera. Ya más pasamos el cordón fronterizo, se metieron, ya pasaron. Y allí ya están. Y allí pasan otras cosas, ¿no? El gobierno, y está esto en el plan escudo fronterizo, no se ha hablado mucho, pero esto puede o va a venir. Centro de reclusión transitoria, ¿cierto? Bueno no le van a llamar reclusión, sino que de detención transitoria, porque dicen que en estos centros van a determinar qué van a hacer con ellos. Quería su opinión con respecto a eso. Y lo otro, que vienen cosas legislativas. Una la hablamos recién con el ministro José García Rominot, que sea delito ingresar a Chile, que ya lo tuvimos, Chile lo tuvo. Hasta el año 2022. Y lo eliminó. Y lo otro es pérdida de derechos que entrega el fisco, excepto dos. Lo acaba de decir José García Rominot. Salud, educación. Salud de urgencia y educación. ¿Cómo ve esas medidas con respecto a lo otro? Es decir, si son complementarias o no. Voluntaristas, de nuevo, supongo que bien intencionadas, pero yo creo que no se hacen cargo de la realidad. Vamos por partes. Primero, está bien la cronología que da. Supongamos que una persona finalmente es encontrada en la frontera y tú no la puedes reconducir, porque el éxito del control fronterizo depende, yo diría, de 4 factores. Primero, más allá de que me guste o no, estoy hablando de si yo fuera asesor de CAS, si yo fuera asesor de CAS, le diría que para que este plan funcione tiene que hacerse cargo de 4 cosas. Una, el tema de la reconducción inmediata. Tiene que haber posibilidad de reconducción inmediata y eso significa cooperación internacional con Perú, Bolivia principalmente. Segundo, debe haber, lo que tú dices, una capacidad para poder retener a personas que están en proceso de expulsión administrativa cuando no las puedes reconducir. ¿Qué quiere decir retener? Significa, de algún modo, aquellas personas que no puedes reconducir inmediatamente. Sí.
y que ingresaron en forma clandestina y que las quieres devolver, por ejemplo, personas venezolanas Sí. que entraron por Bolivia y no pueden volver a Bolivia porque no tenían permiso para estar en Bolivia, en algún momento tienes que retenerlas hasta que las expulses, porque si tú, como pasa en otros países... ¿O se considera los comprensible dejas- la construcción de esos centros que algunos es que- consideran es que- absolutamente no, inhumanos? Pero... es que, por eso digo, estoy hablando de si yo pensara como piensa acá, estoy hablando de condiciones materiales para que Exacto. funcione. Entonces, para que este modelo funcione, tiene que tener un centro en donde pongan a las personas. ¿Por qué? Porque si tú una persona que quieres expulsar, la dejas fuera de tu control, Que así pasa es lo que ahora, pasa hoy ¿qué día. pasa ahora? Entonces se te pierde, Ya. ¿vale? Entonces necesitas tener esa instancia. Yo creo que es una imposibilidad desde el punto de vista material, porque ¿cómo administras esos lugares? Esta gente no tiene idea de lo que está hablando, pero está bien, supongamos que lo hagan, pero además, porque ahí pasan otras cosas, en otros países esto funciona y significa lugares en donde hay explotación de personas, tratas, mafias que funcionan ahí. Hay un problema que yo creo que no se está Claro, se entendiendo. genera- Entonces, esa es la segunda condición. se genera un mercado. Tercera, tiene que haber capacidades de identificación. Porque tú tienes que saber a quién estás teniendo, porque si no te va a pasar lo que ha pasado ahora, que terminas expulsando. Crees que expulsas a un migrante irregular cuando en realidad estás dejando que se arranque un delincuente, por ejemplo. Y en cuarto lugar, tienes que tener cooperación internacional. Si no tienes esos 4 factores, tus zanjas, tus muros, tus concertinas, lo que quieras, no van a funcionar. Entonces, está esa primera condicionante. Pero después tenemos todas las complejidades que significa una persona que finalmente igual se queda. ¿Vale? Y esas personas se quedan porque no los puedes tener meses y años, porque no los has podido volver a su país de origen. Entonces hay que preguntarse qué pasa con la migración regular. Entonces yo aquí, esto también creo que lo hemos dicho, creo que con Claudia, todo sistema regulatorio, todo, en cualquier materia, tiene un mecanismo, una válvula de salida para aquellas situaciones en las cuales la realidad supera la regulación. Entonces, si tú tienes una casa, si la gran mayoría de la gente construye más allá de los permisos que tenía, tienes la ley del mono. Si las personas a veces no pueden pagar sus Sí. impuestos, en fin, Hay tienes siempre un condonación. punto de flexibilidad. Siempre las regulaciones incluyen un mecanismo en que el tiempo valida situaciones jurídicas que no se regulan en su momento. Y cuando aquí se discutió la ley de migraciones, hubo una porfía, yo diría que hasta irresponsable y frívola por parte de los legisladores, los mismos legisladores que se sacaban fotos porque la ley de migraciones por fin había salido y que al año siguiente ya estaban haciendo una agenda con la necesidad de reformarla. Entonces, cuando se discutió este asunto, no aceptaron tener mecanismos de regularización. Y el gran problema que tenemos hoy día no es de migración en exceso, es un problema de irregularidad migratoria. El problema no es que en Chile hay muchos migrantes, el problema es que en Chile hay muchos migrantes en No situación regularizados. migratoria irregular que alimentan la economía informal, el crimen organizado y una serie de inconsistencias en términos de la Sí. gestión de recursos Hay- y de beneficios sociales. Sí, y habrá- Perdón, y para contestar la pregunta que me corro un poco, el tema de educación y salud no solamente es un beneficio que le damos a los extranjeros en situación migratoria irregular, sino que se trata de personas que si no las has podido sacar, lo más probable es que ya no se vayan. Entonces a esas personas las necesitas, por ejemplo, a los niños educados, porque si no los marginalizas y se transforman en bandas para lo que viene acá. Sí. Y en materia de salud, tú tienes que atender a esas personas, ojalá en preventiva, ojalá en urgencia, porque igual las vas a tener que atender Te van a salir cuando más están en caras cara y te después. van a salir mucho más Claro, caras. cuando sean Entonces, crónicos. ese tipo de cosas, más que una especie como de concesión graciosa a la autoridad, son una especie de instrumento de sobrevivencia al sistema migratorio ya. para darle viabilidad a esto. Pero tampoco sirve dejarla fuera del sistema. Digo No digo sirve porque de nada, no no sirve de ya. nada, de nada. O Sí, sea, sí. no sirve de nada, Como pero... desincentivo para que se fuera, perdón, Claudia, para que se vayan. Pero piensa tú, ¿para quién es el Que nunca va a poder desincentivo? crecer económicamente, por así Es decirlo. que yo lo que diría es, ¿de verdad creemos que quitarle los beneficios en salud y educación es un desincentivo para los narcos? ¿Para el criminal extranjero? Es un desincentivo para aquellas personas que andan buscando un lugar para poder vivir tranquilos con su familia y poder desarrollarse, que son precisamente el tipo de migración que necesitamos, porque aquí vuelvo a lo mismo. Toda la realidad es que, además, esta discusión que estamos teniendo hoy día, y que yo entiendo la temperatura social, entiendo la frustración de la gente cuando ve que el Estado no es capaz de contener lo que pasa en su territorio, lo entiendo. Pero esto se da en un contexto en el cual tenemos una realidad en donde tenemos necesidades, por ejemplo, de orden demográfica, de orden de mano de obra. Entonces, es un poco extraño tener esta discusión respecto de cómo evitamos que venga la migración cuando necesitamos mucha población. Entonces, el debate no es si viene o no viene migración, sino que qué migración queremos que venga, cómo la ordenamos, cómo restringimos, cómo nos aseguramos. Pero ese debate no se puede tener Pero Rodrigo, episódicamente. lo que pasa es que la complejidad del tema no es una solución para la ciudadanía. Ese es el tema. La complejidad que tiene la discusión migratoria en el planeta Sí. no es una respuesta para la ciudadanía que tiene un problema en el barrio de su casa.
que siente que esto le ha inundado sus consultorios, sus colegios, o que el crimen organizado creció en la percepción de la ciudadanía por la Porque migración? existen tres Claro. dimensiones de la relación gobierno-oposición, que son los debates deliberativos del Sí. Estado. Están los temas de fiscalización, están los temas de alternancia en el poder, pero está otra clase de temas, que son aquellos temas que no pueden esperar la siguiente discusión para discutirse, y por lo tanto son los llamados temas de Estado. Entonces, todo este debate, toda esta pelea, yo sé lo que te pasa a ti, tú dices, ya, pero hay que tener respuestas concretas para la gente, ¿de acuerdo? No, yo no, Es que- yo lo que le sí digo lo digo es- en tu posición, sí. sí. Entonces, pero el tema es que mientras no entendamos que la migración no es una cuestión para estar abordando desde la trinchera Sí. política y que necesitamos juntar a todos los que piensan de distintas formas para empezar, para definir lo que es la realidad migratoria y a partir de ahí ver soluciones que son técnicamente más aptas, más viables. Se sorprenderían si supieran el nivel de consenso al que llegamos nosotros cuando hablamos fuera de las cámaras, pero cuando uno hablaba con estas mismas personas ante los medios de comunicación, todos empiezan a cuidar lo que dicen, lo que no Bien. dicen. El cinismo de la Rodrigo política. Sandoval, exdirector de Migraciones, ha conversado de este tema, que es complejo, no tiene solución única, si no estaría re fácil. Lo hemos conversado aquí en Pauta Pero, Análisis. pero es Muchas un gracias, espacio Rodrigo. para la responsabilidad de los políticos. Yo creo que eso es lo que la gente debería pedir, más allá de soluciones Bien. efectivas. Bien. Gracias, Rodrigo. espacios de debate. Gracias por Rodrigo venir. Sandoval, Chao. exdirector de Migraciones.